en donde el estudio de un nuevo libro y estamos edificando y tratando de aprender acerca de las verdades que Pablo manifestó a través de su carta a la iglesia de Colosas. Uno de los puntos importantes en este libro y en los versículos anteriores es que no debemos perder de vista la supremacía del Señor y sobre todo que en Él estamos completos. Pero por contradicción, eso también deja un llamado a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Porque quienes estamos en Cristo, entendemos que tenemos completa nuestra vida. Pero aquellos que no están en Cristo, no tienen nada. Y eso lo aprendimos en los versículos anteriores. No hay mayor rango que el que tiene mi Señor. Como la Biblia dice, en Él fueron creadas todas las cosas, en Él y para Él. Todo cuanto existe es para Él. Vimos también un punto importante en esta carta. Esta carta fue escrita a creyentes. Porque algunas personas retoman algunos versículos y los aplican a aquellos que no son creyentes. Pero Pablo está hablando a creyentes. Y como tal, nosotros debemos de tener claro eso, que el llamado es para nosotros, no es para cualquier persona, no es para todas las personas. Y esto debe de tenerse claro. Cuando usted algunas veces manifiesta y dice, me siento vacío, siento que algo me falta, siento que no estoy completo, pues déjenme ilustrarle. Usted sí está completo en Cristo. Usted no está completo si cree que un título universitario, si cree que la casa más grande del todo Chapeltique, si cree que el carro más caro, si cree que los bienes mayores que puedan haber están a sus pies, pero si usted no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada de valor. Cuando entendemos eso, que la supremacía del Señor y la plenitud del Señor lo es todo, lo demás puede verse, como Pablo dijo, como nada. Simplemente son bienes materiales que el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades. Nada más eso. Pero al final entendemos que no somos dueños, somos administradores, porque el dueño es el Todopoderoso, no nosotros. Con eso en mente, vayamos a los versículos del capítulo 1 de Colosenses, del versículo 3 al 8. Colosenses 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, y que han llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo utiliza este apartado para manifestar una acción importante en la vida del creyente. Él dice, siempre orando por vosotros. En este aspecto, Pablo no solo nos muestra el amor hacia la congregación, sino que además se preocupa por la condición espiritual de estos hermanos. Cuando existen los viernes de oración y estamos en el grupo de personas que asistimos regularmente a la oración,
siempre clamamos por la iglesia. La iglesia siempre es uno de los elementos importantes en la oración. Porque hemos entendido que la iglesia es parte nuestra, o nosotros mismos somos parte de esa iglesia. Y Pablo ratifica uno de los puntos importantes. Él dice, siempre. Es decir, no debe de haber una oración en la cual un creyente realice en la que no se tome en cuenta la iglesia. Porque Pablo no solo nos muestra la fidelidad que tiene hacia esa congregación, sino también nos muestra que tiene un nivel de pastoreo por estos creyentes. Pero además de eso nos muestra una constancia en la oración. Constancia que muchas veces perdemos. Perdemos porque creemos que ya le oramos mucho tiempo al Señor. Porque creemos que la respuesta que nos dio es no. Porque creemos que el Señor ya está aburrido de que yo le pida lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ya no. Pero debemos de entender algo muy importante. Cuando nosotros oramos a Dios, pedimos clemencia, misericordia, pedimos sanidad. Pero algunas veces la palabra de Dios nos ha mostrado y dice, no es el tiempo todavía. En nuestra humanidad siempre vamos a querer todo instantáneo. Pero Pablo no solamente dice que debemos ser constantes en la oración, sino que además debemos hacerlo por la congregación. Es interesante cómo Pablo, a pesar de haberles predicado el Evangelio a esta iglesia, no solamente se quedó ahí, sino que continuó ministrándoles por medio de cartas. Y no solamente eso, sino que en cada una de sus oraciones él estaba presente. Qué maravilloso ejemplo. Qué gran ejemplo nos da Pablo para aquellos que predicamos y alguna vez tuvimos la oportunidad de mostrarle el Evangelio a alguien, que debemos ser constantes en esa acción, que debemos continuar, que debemos por lo menos ministrarle a través de un mensaje, a través de una palabra de aliento, porque estos hermanos, a pesar de que habían conocido el Evangelio, ellos tenían un proceso que seguir todavía. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, nos quedamos preguntándonos, ¿y ahora qué? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Pablo lo está mostrando a través de la carta a los Colosenses. Y a veces nosotros nos quedamos quietos, pasivos, pero Pablo nos dice, no, hay que orar siempre. Pablo nos dice, hay que seguir ministrando, no importa la condición en la que se encuentre. Y aquí la pregunta surge, ¿oramos realmente nosotros? ¿O somos todavía de aquel pequeño grupo que dice, pero es que el Señor no me oyó y yo quiero las cosas así? Así como la sopa que vienen instantáneas, que solo se les deposita el agua y usted ya tiene el resultado. No, no es así. No es el tiempo en el cual nosotros podemos hacerlo. No es el tiempo en el que nosotros lo queremos. Es el tiempo perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Probablemente usted diga, está esperando una respuesta a una de sus peticiones y ya me aburrí de orar, ya me cansé. Pero yo le digo, no desista, continúe orando porque la respuesta está. Dejemos lo que la vida nos ha enseñado en este tiempo, que todo debe ser instantáneo.
Usted va a un supermercado y ya le venden la mayor parte de carnes preparadas. Y ya solo de llegarlas a depositar a la cacerola o a lo que sea para que esté. Ya hay un arroz precocido, ya hay una sopa precocida. Pero dejemos eso ahí. La voluntad de Dios no es lo que usted desea ni lo que yo quiero. Algunos dicen, como afirmábamos en la carta de Pedro, que Dios tarda. No tarda. Él no tarda ni llega tarde. Lo único que Él elige el mejor tiempo para nosotros. Probablemente no lo entendamos, ¿sí? A veces no lo vamos a querer entender, pero Pablo nos dice siempre. ¿Cuánto es eso? Siempre. Él no escatima absolutamente nada en eso, y él utiliza justamente la palabra siempre para hacer notar justamente que es una acción que debe de permanecer. Pero además de eso, Pablo nos dice, damos gracias a Dios. Cuando nosotros damos gracias a Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Por los beneficios que hemos recibido? ¿Porque estamos tranquilamente? ¿Porque no nos ha faltado nada? ¿Porque hemos entendido que estamos completos en Cristo? ¿O le damos gracias por absolutamente todo, incluyendo aquello que nos va mal? Es fácil en nuestra vida decirle a Dios gracias porque amanecí, pero cuando llega la tardecita y sentimos aquellos dolores que ya no nos dejan hacer muchas cosas, no es fácil decirle a Dios gracias porque siento este dolor, aunque ya nos regaló el día. A través de este libro, Pablo enfatiza la acción de gracias, y debemos de continuar como congregación enfatizando esa acción de gracias por cada una de las promesas que Dios ha dado y por esa suficiencia. Porque quienes hemos entendido qué significa gracia, debemos justamente ser agradecidos. No solamente ser agradecido por lo bonito, por lo bueno que me pasa en un día, sino también por lo malo. Porque detrás de eso malo hay un propósito, hay un milagro que Dios va a manifestar en nuestras vidas. Pero no nos agrada. Yo no sé qué pueda estar usted pasando, pero la pregunta es, ¿da gracias a Dios por lo que está pasando? A veces sí, a veces no. A veces renegamos y nos quejamos constantemente y decimos, ¿y por qué a mí? Creo que muchos se nos ha pasado en la mente, ¿por qué en este tiempo y por qué a esta congregación los médicos le han decretado a muchos hermanos cáncer? Algunos podemos hacernos esa pregunta, pero Dios es soberano y eso debemos de tomarlo en cuenta. Orar cuando estamos mal, agradecer cuando realmente estamos pasando una situación difícil, no es nada fácil. Pablo no solamente estaba pasando una situación difícil, porque en este contexto estaba preso, estaba privado de libertad, y ni siquiera por un motivo importante o por una acción que fuera realmente auténtica para tenerlo ahí, pero estaba agradecido. Estaba agradecido y estaba consciente que había que darle gracias a Dios. En mi mente llega la idea de que Pablo, a través de sus viajes, llegaba, predicaba, y que a él probablemente le cayó el estar preso como una oportunidad para poder mantener en contacto
y escribirle a las iglesias que había realmente predicado. Eso es lo que yo pienso. Pero Pablo tenía un corazón agradecido y estaba dando gracias a Dios y al Padre por el Señor Jesucristo. Y es que la Biblia nos manda a darle gracias a Dios en todo. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5:20. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo habían entendido justamente esto, que había que darle gracias a Dios por todo lo bueno, o solo por lo bueno, por todo. Por todo. ¿Y qué es todo, hermano? Incluso las dificultades que enfrentamos, incluso las enfermedades que muchos hermanos están enfrentando. En nuestra mente no cabe. A veces actuamos incluso idénticos a los amigos de Job y decimos algo tiene que estar pagando, pero los propósitos de Dios no son esos. Los propósitos de Dios son otros. Pablo mantenía esa constante de una oración porque había entendido que es una comunicación personal, que es una forma de estar constantemente hablando con Dios. Hay personas que andan platicando solas en las casas y de repente llega alguien y le dice, ¿y qué es lo que estás hablando? Pero solo el que está hablando entiende con quién es que anda hablando. Cuando yo voy camino a mi trabajo, porque me toca caminar un poquito, yo voy diciéndole, Señor, gracias, porque todavía puedo subir este cerro. Porque a pesar de las dificultades de mi rodilla, todavía las puedo caminar. Y la gente podrá encontrarme en el camino y decir, va loco el profe. Pero nosotros debemos mantener esa relación de armonía y de comunicación con el Señor. En algunas ocasiones podemos quedarnos distraídos en nuestro trabajo. La gente podrá vernos como si estamos aburridos, como si estamos idos en algo, pero probablemente estemos dirigiendo las oraciones al Señor y encomendando la labor de ese día, sabiendo que el Señor siempre tiene su oído presto a escuchar nuestras súplicas. Y muchas veces las cosas no van a salir justamente como queremos. Muchas veces las cosas ni siquiera van a salir como nosotros las hemos pedido, pero Dios las va a encaminar como a Él le place. Y si algo yo tuve que aprender es que lo que Dios decide para nuestras vidas es lo mejor. No es fácil entenderlo a veces, pero sí es lo mejor. Pablo no solamente estaba dando gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, sino que estaba dando gracias por el crecimiento que esta iglesia estaba teniendo. Y este es un motivo importante en la vida de una congregación. Nosotros no dejamos de orar porque realmente el crecimiento en la congregación llegue. Clamamos al Señor realmente porque Él inquiete la vida de los hermanos que se congregan aquí y aquellos que todavía no han aceptado al Señor, que puedan venir, que puedan crecer espiritualmente. Y eso nos alegraría muchísimo. Cuando nosotros vemos que un hermano es constante en la congregación, nos anima, porque decimos, ha entendido la gracia del Señor. Pero cuando vemos que hay hermanos que vienen hoy,
el otro domingo no, el siguiente menos, y si hay cena del Señor tampoco. Pareciera que no hemos entendido realmente. Hermano Obed decía en la oración: es probable que hayamos muchos en la congregación que ni siquiera hayamos entendido el Evangelio, y eso es preocupante. Eso es preocupante porque hemos visto testimonios grandes de personas que han creído que por hacer 36 años, 37 años haciendo limpieza en la iglesia son salvos. Y no es cierto. No es cierto. El crecimiento espiritual por el cual Pablo estaba dando gracias nos muestra que aquellas personas que creen realmente y que han crecido espiritualmente, no los mueven las falsas doctrinas y las identifican como tales. Pero nos preocupa de verdad cuando vemos a una persona a quien se le ha predicado el Evangelio, se le ha edificado a través de la palabra, y de repente lo encontramos que salió para otra congregación. Y no sabemos. ¿Entendió? ¿No entendió? ¿El Espíritu Santo lo convenció o no? Pero Pablo estaba interesado en eso. Al igual que todos nosotros estamos interesados en que usted crezca. Es más, la Biblia dice que debemos de crecer ¿hasta dónde? Hasta la estatura del Señor. Hasta ahí. La pregunta es: ¿está usted creciendo espiritualmente? Y usted podrá decir: ¿pero cómo voy a crecer espiritualmente? Definitivamente en su casa no lo va a hacer. ¿Cómo se crece espiritualmente? Estudiando la palabra, congregándose, dejándose guiar por el Espíritu Santo, sirviendo, orando, haciendo todas aquellas cosas que al Señor le agradan. El crecimiento espiritual, hermanos, no es por arte de magia. Alguien podrá decir: pero es que yo leo la palabra en la casa, viera yo cómo la leo. Sí, pero como muchos, a veces tenemos que leer 2, 3, 4 veces para poder entender. Y si no tenemos esa paciencia y la sabiduría del Espíritu Santo para guiar ese caminar, muchas veces leemos como cualquier cosa. Así como cuando nos ponemos a ver las noticias y las escuchamos y nos da igual. Pero la palabra de Dios es para escudriñarla despacio, pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo para que Él sea quien nos muestre la verdad. No hay otra forma de crecer. Hemos podido observar a través del tiempo cómo hay personas que han crecido más rápido que otras. Dios sabe por qué. Dios sabe cuál es el propósito en el crecimiento espiritual de cada uno. Lo que sí debemos de entender y tener bien claro es que el propósito de Dios es que crezcamos. Que no nos quedemos como niños. Pablo insiste constantemente en esto. Y el anhelo del Señor justamente es ese. Entonces, en estos versículos, Pablo nos muestra que hay una constancia en la oración, que debemos de pedir por la congregación, pero que además debemos de anhelar el crecimiento espiritual de la congregación. Si usted cree que está creciendo en su casa, gloria a Dios. Pero si usted viniese a la congregación en cada uno de los servicios que hay, su crecimiento fuera mayor. No lo dude, porque aprendemos mucho de la palabra. Versículo 4. Regresamos a Colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
En este versículo, Pablo dice, habiendo oído. En medio de la congregación se oye de todo. Pero qué bueno y qué delicioso se siente cuando oímos hablar bien de los hermanos. Pero qué lastimoso es cuando entre los mismos hermanos hablamos mal de nuestros mismos parientes o hermanos en Cristo. Cuando usted siente un piquetazo en su cuerpo y siente que le afecta ese dolor, en ningún momento se le cruza volarse el pedacito que le duele. No lo hace. No lo hacemos. Ni siquiera cuando nos duele una uña, como decimos en mi país, no buscamos la manera de que esa uña la quitamos. Pues esa debería de ser la actitud que deberíamos de tener para con toda la feligresía. Pablo escuchó algo positivo de los hermanos de Colosas. ¡Qué bueno! Miren, qué bonito se siente escuchar decir, este hermano es constante, este hermano es dedicado, es entregado a la obra del Señor. Este hermano colabora para la obra del Señor. Pero qué feo se siente cuando decimos, este hermano, viera cómo es usted, y es que no se amarra la lengua. Pero Pablo está destacando que como creyentes debemos de hablar de aquello positivo también de los demás. Es admirable cómo la iglesia de Colosas no solamente estaba hablando positivamente, sino que ellos realmente estaban teniendo fe en Cristo Jesús. Esto es bastante atractivo en la vida de un creyente, porque es bueno ya que nos muestra que estos hermanos habían sido instruidos en la dependencia de Cristo. Además nos muestra que habían entendido que la vida cristiana se vive por fe. Pero también debemos de entender algo. Esta fe no debe de ser hueca. No debe de ser puesta en cualquier objeto, en cualquier persona. No debería. En muchas iglesias hay personas que salen defraudadas porque dicen, en mi iglesia el pastor se roba los diezmos. En mi iglesia, fíjese que el hermano tal sale en chores a andar en el parque. En mi iglesia el hermano tal a veces no anda con camisa en su casa. Pero están viendo y han puesto su fe probablemente en la persona, en la apariencia. Y esa es una fe hueca. Es una fe que siempre va a fallar. Pero cuando identificamos con mucha propiedad a quién debemos poner, en quién debemos poner la fe, no le vamos a encontrar ningún defecto. No lo perdemos. Y nosotros hemos enfatizado constantemente, no nos vean a quienes nos paramos al frente. Somos pecadores igual que toda la congregación, perdonados, pero no somos la última Coca-Cola en el desierto. No lo somos. Muchas veces con vergüenza debemos de aceptarlo, pero no lo somos. Esta fe no debe de estar puesta en la iglesia, porque la iglesia está integrada por miembros pecadores también. Ni siquiera debe estar puesta en el pastor, debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Algunas veces externamos a través de las palabras, pero es que cada hermano debe de cambiar y nosotros a veces queremos cambiarle la actitud a las personas. Y decimos, pero es que debe de cambiar si es parte de nuestro cuerpo, y esperamos cambios en la vida. Pero en vez de
tratar de cambiar a los demás, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no miramos con ojos de amor aquel dedito o aquella punta del dedo que nos duele? ¿Por qué no miramos con ojos de amor aquel uñero que nos salió, que deseáramos quitárnoslo, pero hoy lo andamos contumeliando todo el tiempo? Así debemos de ver la congregación. Hay de todo en una congregación. Yo recuerdo que antes de venir al Evangelio, yo decía, voy a ir a una iglesia donde haya gente perfecta. Pero esa es la utopía del ser humano. Yo sé que muchos de ustedes han visto personas diciendo eso. Y si eso es lo que esperan, pues no habrá una iglesia perfecta. Porque este es un hospital de pecadores, lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Nada más eso. Pablo estaba diciendo, he oído que ustedes tienen una fe, pero una fe cimentada en la roca, en Cristo Jesús. Y la fe a la cual Pablo se refiere aquí hace referencia a esa confianza que tenemos en Jesucristo como Salvador y la fuente de poder para la vida cristiana. Es esa la fe a la cual se refiere. Esta fe está puesta justamente en el blanco perfecto, Cristo. Y no solamente eso, sino que está cimentada directamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y sus promesas. Y esa es la clave en lo que Pablo está tratando. Pablo no solamente dice, ellos tienen fe, porque allá afuera hay gente que dice, no, si yo tengo fe que el trabajo me va a salir, y con la mano derecha están diciéndole al compañero o al gerente, écheme la mano, yo quiero ese trabajo. Pero no han puesto solamente la esperanza en su Dios, sino que además quieren utilizar sus propios medios para llegar a ese trabajo. ¿Cómo mantener esta fe, aún en medio de las dificultades, sin dejar a ver a Cristo? No se puede. La fe es tal que ni siquiera podemos decir que es nuestra, sino que es de nuestro Señor. Y es tanto la importancia que la fe tiene para la vida del creyente, que sirve no solamente para obtener la salvación, sino para vivir como tal. Cuando usted deposita su cuerpo en la cama, porque ya es tarde y hay cansancio, su fe está puesta en que si Dios quiere, usted va a amanecer y se va a levantar. En ningún momento usted dice, no, yo tengo la certeza que amanezco. Muchos se durmieron con esa esperanza y no se levantaron, porque su esperanza estaba en su fortaleza. Pero nuestra esperanza no está justamente en eso, sino en que Cristo Jesús lo ha prometido. Y si es aquí o es en su presencia, para el creyente es igual. Vayamos a ver qué elementos nos menciona la fe a través de la Biblia. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Y nos dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado,
¿Cuál es el elemento común que encontramos en este versículo? Fe. ¿De quién es la fe? Del Señor Jesucristo. Pablo no solamente les ilustra a través de estos versículos a la iglesia de Galacia que la ley no sirve para salvarse, sino que además les dice que es por fe. Y la gente todavía afuera podrá decir, no creo, es que es muy fácil, ¿sí? Para nosotros, pero tuvo un precio, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo utiliza y dice, el hombre no es justificado. La ley no justificaba a nadie. La ley le mostraba el pecado al creyente o al ser humano y le decía, has pecado. Y solamente nos mostraba eso. Pero la gracia nos mostró ese favor que ni merecíamos. Ahora bien, de esa fe es la que está haciendo notar Pablo justamente en esto. Pero el mismo Pablo también nos dice que la vida cristiana hay que vivirla por fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo utiliza unos versículos posteriores para darnos a conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Nos identificamos con la crucifixión del Señor y dice, estoy crucificado, es decir, me identifico con Él. Sé que me ama y que ahora soy de Él. Pablo dice, yo sé que soy vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo está diciendo, vivamos por fe, actuemos por fe. Muchas veces nosotros, incluso los que predicamos, lo digo por mí, yo no tengo la mente de mis hermanos, debemos repetirnos constantemente, es por fe, vivamos por fe. Porque no dejamos de tener a ciertas dudas alrededor de las cosas. A veces las circunstancias que estamos pasando nos pueden hacer tambalear y llega a nuestra mente la parte importante del Espíritu Santo diciéndonos, es por fe, no te pierdas. Muchos han pasado esas circunstancias, pero la misma fe con la que Pablo está exhortando o está mostrándole a estos hermanos de Colosas es la fe que nos ha dado la posición que ahora tenemos. Una fe de salvación, una fe que nos muestra no solamente el hecho de que cuán grande es la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, porque el mundo estaba totalmente perdido y lo sigue estando. La gente celebra cualquier ritual, cualquier acción como pretexto para poder llenar su estómago, como para poder tener un agasajo en el nombre de Dios. Pero realmente no debería de ser así. Primero debe ser la fe puesta en el Señor Jesucristo para luego disfrutar la vida que Él nos ha dado. Algunos que tuercen la palabra dicen, pero si yo tengo fe, yo soy hijo de Dios. Y probablemente si ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, sí lo sea.
pero no todos somos hijos de Dios. Y eso debemos de tenerlo bien claro. Pablo, a través de esto, nos está mostrando la llave correcta para poder entrar a ser parte de la familia de Dios. Fe. Fe para ser salvos, fe para vivir la vida cristiana y fe para continuar y esperar la venida del Señor, que es la que está muy pronto. Pablo había escuchado aspectos positivos de esta iglesia, admiraba la fe que esta iglesia tenía, pero también estaba gozoso porque ellos sentían amor por los demás. Y ese amor es el tipo de amor que el Señor nos manda a tener por cada uno de los que integramos la iglesia. Es un amor totalmente sacrificial. Y estas exhortaciones que Pablo le está dando a esta congregación, primero nos caen a quienes estudiamos la palabra. Porque a veces nos volvemos indiferentes ante el dolor de los demás, o dejamos que el tiempo y las circunstancias de nuestro trabajo nos absorban y perdemos la visión que Dios quiere que tengamos. Pablo les está diciendo: yo siempre oro por ustedes, estoy convencido de que han creído en el Señor Jesucristo y que se aman. Y el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. No importa la condición, no importa si usted hace o no hace bien las cosas dentro de la congregación, pero si usted es parte de la familia de Dios, debemos amarnos. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo estábamos totalmente enemistados del Señor. Unos teníamos, como dicen algunos por ahí, pecados más grandes, pecados más pequeños, pero eso es falso. Todos somos pecadores. Y no hay ni pecados pequeños ni pecados grandes, hay pecados. Pero Él nos amó. Probablemente usted diga: no, pero es que yo no había robado y por eso mi pecado era menor. No, pero lo amó. Aún en medio de toda la imperfección que representamos cada uno de nosotros, nos amó. Ahora la pregunta es: ¿no hay suficiente motivo como para poder amar a cada uno de los hermanos? Sí, lo hay. No es perfecto, no es perfecto, pero es su hermano. Es su hermano, y si Dios, que es nuestro ejemplo, el blanco perfecto que nosotros vemos, nos amó de tal manera que entregó su vida, ¿cómo no debemos de amar nosotros a nuestros hermanos aquí? ¿Cómo no debemos realmente mostrar esa afinidad? ¿Cómo no debemos demostrar ese sentimiento de hermandad y de amor? Estamos llamados a hacerlo. Pero algo debemos de tener claro: ese amor debe ser sin fingimiento. Porque es fácil fingir amor por las personas algunas veces. Es fácil decirle: hermano, yo te quiero, y de repente, dundo, vamos, se lo creyó. No, el Señor no quiere eso de nuestras vidas. Tampoco quiere un amor interesado, que voy a acercarme solamente a aquel que me puede dar y decirle: hermano, yo te quiero mucho, pero en nuestro interior hay un interés. No. Tampoco quiere que sea un amor condicionado. Es decir, si usted me quiere, yo también lo quiero, hermano, pero si no me quiere,
¿Para qué pues? No quiere condiciones. Porque ¿cuál era nuestra condición? Pecadores, perdidos. Estábamos podridos totalmente. Pero si cada podredura hubiese sido seleccionada y hubiera dicho, este podrido es menos que este y que este, hubiera sido selectivo, pero el Señor amó todo el mundo y entregó a su Hijo Jesucristo. El amor del cual Pablo nos está haciendo notar justamente es un amor en el cual podamos auxiliar al hermano, ayudarle, administrarle. Probablemente no lleguemos al extremo de sentir el mismo dolor que éste tiene, porque sería hipocresía decir, yo siento el mismo dolor. No se puede. Pero sí animarle y exhortarle para seguir adelante. Pablo no solamente nos está mostrando que esta iglesia realmente se amaba, sino que además nos está diciendo, deben de tener amor ustedes, deben de estar totalmente hermandados. Y vayamos a Juan capítulo 13, versículo 34. En el contexto de este versículo, el Señor está dando un nuevo mandamiento. ¿Recuerdan cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! No es una opción, es un mandato. No es si yo quiero, es que el Señor me lo está mandando a hacer. Pero además de eso, es porque yo digo que soy creyente en Cristo Jesús y que obedezco su palabra, debo amar a los demás. Pero hermano, ¿cómo puedo amar si a veces las demás personas no se dejan amar? ¿O cómo nacer ese amor? ¿Cómo lo saco si no lo siento? Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y dice Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay pretexto entonces para no amar al hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene amor. No me puede decir, es que no me nace, hermano. No, ya lo tiene ahí. Es que no puedo. ¿Por qué no puede? Primero, ha sido exhortado para amar. Segundo, ha sido mandado a amar. Tercero, Dios le ha provisto del amor para que lo pueda dar a los demás. Es decir, tenemos el amor para los demás dentro de nosotros si tenemos el Espíritu Santo. Y digo, sí tenemos, porque si no lo tenemos no podemos dar aquello que no hemos recibido. Ese amor con el que Pablo está haciendo notar esto es el amor que cada iglesia debe tener. Es el amor que cada creyente debe tener para aquellos incluso que no han conocido al Señor Jesucristo. Porque es el amor con el que Dios nos amó. Y que ahora, así como disfrutamos de esa comunión con Él, hay otros que podrían disfrutarlo. ¿Cómo podemos demostrar amor realmente a los que no son salvos? O a los que sí son salvos. A los que sí son salvos, teniendo comunión con ellos. A los que no son salvos, predicándoles el Evangelio.
¿Cómo podemos continuar demostrándonos ese amor, siendo llenos del Espíritu Santo? Solo la llenura del Espíritu Santo nos puede realmente dar la facultad de poder amar a aquellos que incluso hablan de nosotros, a aquellos que no me hicieron un favor, o a aquellos que no me dieron la mano por cuando yo iba saliendo de la iglesia, aquellos que no me vio bien, que más que ser signo de amor, es más que no ha crecido espiritualmente. Solo la llenura del Espíritu Santo justamente nos puede dar esa potestad. Pero la prioridad con la que Pablo está haciendo notar esto es justamente que hay que amarnos los unos a los otros. Qué bueno que Pablo toca justamente esa parte del amor, y que es el amor sacrificial hacia el cual se refiere. Porque cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo y con ello el amor para poderlo dar. Pablo va más allá solamente de tener esa idea clara de lo que realmente a aquellos a los cuales les había predicado el Evangelio tenían, sino que además está diciéndoles: así como se oyen cosas bonitas de ustedes, así continúen hermandados, así continúen dispensando amor para cada uno de ellos, porque han entendido que es por gracia, porque han entendido que no merecían nada, pero Dios les suplió lo que usted necesita. Versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo da gracias a Dios por la verdad del Evangelio. Yo doy gracias a Dios por haber conocido la verdad del Evangelio. Y como les decía en el culto de oración, le doy gracias a Dios por no haber andado la carga del legalismo en mi cuerpo. Muchos aquí tuvieron parte del legalismo y anduvieron cargados. Y según el testimonio de quienes conocieron esa carga, eran mucho más fieles los que andaban cargados que ahora que tienen la libertad en Cristo Jesús. Pablo está dando gracias justamente a eso, al mensaje de la salvación y por su Hijo Jesucristo, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio no son palabras huecas o vanas repeticiones como muchos hacen. Por eso Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Detengámonos ahí. El poder de la salvación es para el que cree. Para el que no cree, no tiene sentido. Pero para el que cree, el Evangelio es poderoso, porque ha creído que nos ha ido desprendiendo de todas esas podredumbres con las cuales llegamos a sus pies. Y el versículo 17 dice: al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 17 nos enfatiza nuevamente esa fe con la cual nosotros tenemos una esperanza tan certera como el aire que respiramos, tan certera como que este día Dios nos permitió levantarnos y venir a alabarle y adorarle. Pablo está agradeciendo
por el Evangelio de la Gracia como el mensaje más importante de Dios para los hombres. Porque nos está mostrando que aunque íbamos camino al infierno, Dios tuvo esa misericordia para con nosotros y ese camino que llevábamos torcido lo cambió. Cambió nuestro lamento en gozo, en felicidad, porque cuando entendemos que ya no vamos a ser condenados, hay un descanso en nuestra vida. Cuando entendemos que ya no vamos para el lugar de tormento y que Dios no nos ha puesto para ira en este mundo, hay un descanso. Hay gente que se aferra diciendo, ¿qué voy a comer mañana? ¿Y qué voy a hacer esto? ¿Y si no termino lo otro? Pero como hijos de Dios debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos está puesta nuestra esperanza en el Señor. Cuando emprendemos un nuevo viaje, debemos de ponerlo al margen de lo que Dios quiere y no de lo que nosotros deseamos. Pablo no solamente le había dado la seguridad a estos hermanos de que Cristo es la única esperanza, sino que además les había dado la posición a través de la cual Cristo nos ve ahora, santos. Santos no por nuestros méritos, santos no porque lo merezcamos, sino porque a Él le plació. Y aquí nosotros debemos de tener bien claro algo: no lo merecemos. Ninguno de los que nos paramos al frente merecemos la posición que el Señor nos ha dado, pero abrazamos y recibimos el regalo que Él nos dio. ¿Cuál es esa esperanza en la cual usted está cimentado en el Señor Jesucristo? Es la esperanza de que un día mi Señor va a venir y que me va a llevar. No importa cómo sea. Si me tocó sufrir en este mundo con enfermedades, si me tocó disfrutar con muchas cosas, si me tocó llevar una vida asolada, si me tocó llevar una vida difícil, riesgosa, trabajosa, no importa. Tengo la esperanza que mi Señor me lleva y que me tiene preparada una morada para mí. Tal vez en mi país, El Salvador, no tenga casa, pero en el cielo yo tengo una. ¿Amén? Y no solamente eso, sino que voy a tener una vida eterna. La gente todavía sigue diciendo, ¿y quién te ha dicho que vas a ir al cielo? Pues el autor y consumador de todo. Él es el que lo está diciendo. Él es el que lo afirma. Y si Él lo dice, esa es mi esperanza. Pero como tal, esa esperanza que nosotros tenemos, lo que Dios espera es que lleve un fruto. Que lleve un fruto alrededor, justamente para demostrar el amor que Él nos dio a nosotros, a aquellos que todavía no han creído en Él. Pablo no solamente estaba dando gracias a Dios porque los hermanos de Colosas habían creído, sino porque esa hermandad de esa comunión se estaba manifestando en amor para los demás. Y ese manifiesto de amor, a Pablo le decía, han creído realmente, han entendido realmente, están viviendo la vida cristiana. Porque cuando realmente hemos creído justamente en eso, en que Cristo es nuestro Salvador, no podemos más que exaltar la gracia de Dios. No podemos más que decirle gracias, Padre. Cuando en mi caminar se me salen las burradas,
yo siempre me recuerdo y digo, si no fuera por gracia, ¿qué sería de nuestras vidas? Pablo ha llegado a un punto en el cual no solamente ha reconocido el buen caminar de estos hermanos, sino que además enfatiza en quién han puesto su fe, quién es el autor y consumador de la fe, cuál es el beneficio que esto requiere para la vida del creyente, sino que además a través de los versículos 7 y 8 les dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y esto nos deja enormes retos a quienes predicamos la palabra. Debemos amar. Estamos mandados, estamos llamados, tenemos el amor. No hay motivo por el cual no amar a los demás. Probablemente algunos de nosotros no significa que no amemos a la congregación, sino que a veces no demostramos el amor que tenemos por la congregación, porque a veces creemos dañar a alguien de alguna manera, o porque pueden ver con malos ojos que nos acercamos a alguien, porque siempre se pierde a veces la noción. Pero sí les amamos. Les amamos porque son parte del cuerpo en el cual todos estamos integrados. Les amamos porque entendemos que somos, como dicen en El Salvador, harina del mismo costal. Y que un día vamos a estar en la presencia del Señor juntos. Y por eso, con ese amor con el que tenemos, muchas veces también nos molestamos cuando vemos esas sillas vacías. Porque creemos que si nos amamos, deberíamos de estar juntos, manteniendo esa armonía, tal como los hermanos de Colosas lo estaban haciendo. Y damos gracias a Dios por aquellos que vienen. Damos gracias a Dios porque el Señor puso en su corazón venir a congregarse. Y damos gracias a Dios por aquellos que se quedan en la casa, pero queremos tenerlos aquí. Queremos que se edifiquen. Pablo dice que los hermanos de Colosas lo aprendieron de sus maestros, de sus consiervos amados, de sus ministros, los cuales también declaraban ese amor. Pablo, hasta este punto, ha venido exhortando a los creyentes, primero mostrándole que cuando hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos completos. Segundo, dándoles a conocer que en nuestras oraciones siempre debe estar presente la iglesia. Y debemos orar siempre, constantemente. No dejamos de sorprendernos cuando vemos 12, 13 miembros en el culto de oración. Nos alegra, nos sorprende, pero nos alegra. Pero más nos alegraría tener la iglesia llena. Que usted tuviera la confianza de decir, hermano, estoy fregadísimo, pero estoy convencido que le voy a seguir clamando a Dios para que obre en mi vida. Más nos alegraría que más que venir a poner su súplica y no darnos cuenta si Dios le cumplió, usted fuera constante en la oración. Que usted viniera a decirle, gracias Señor. Pablo nos ha mostrado justamente eso. Debemos de ser constantes, permanentes en la oración, pidiendo por la congregación y sobre todo demostrando amor, pero un amor genuino como el que el Señor mostró por nosotros. Que sea Dios a través de su Santo Espíritu la llenura que Él nos puede dar, dándonos justamente lo que su palabra dice, la manera correcta de compartir el amor para que seamos realmente como Él quiere en el crecimiento espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno y soberano Padre Celestial que en gloria se encuentra, le damos gracias, Señor,
por cada una de las cartas que nos permite